Hola, esta es la clase número 7 de Programación desde cero. En este encuentro seguiremos profundizando en las estructuras repetitivas. En este caso veremos cuáles son las estructuras mientras, para, como así también las características que presentan cada una de ellas. En primer lugar, veremos la estructura repetitiva mientras. Con esta estructura, las acciones definidas dentro del bucle podrán ser ejecutadas luego de evaluarse la condición establecida. Únicamente en caso de que esa condición sea verdadera, se van a llevar a cabo todas las acciones que se hayan definido en el bucle. De otro modo, se saltearán la ejecución de esas acciones y se continuará con las demás acciones definidas dentro del algoritmo principal. En el caso de que esto sea verdadero, como bien comentaba, se van a ejecutar todas las acciones dentro del bucle hasta que la condición sea falsa. Esa será nuestra condición de salida de esta estructura repetitiva. En un diagrama de flujo, esta estructura podría encontrarse representada de la siguiente manera. Como se puede observar, podemos o no tener una acción previa al bucle correspondiente al algoritmo principal. Luego se evalúa la condición de ingreso o no ingreso a la estructura repetitiva. En caso de que esa condición sea verdadera, como había comentado, se van a ejecutar las acciones definidas dentro del bucle hasta que esa condición sea falsa. En pseudocódigo, la estructura mientras se representa de la siguiente manera. El bucle inicia con la instrucción mientras, le sigue la condición que se establece, la cual vamos a evaluar, seguido de la instrucción hacer. A continuación, se establecen todas las acciones que queremos que se incluyan en ese bucle o en esa estructura repetitiva. Finalmente, se cierra la estructura repetitiva con la instrucción fin mientras. Aquí podemos ver un ejemplo utilizando la aplicación Psain y por supuesto la estructura repetitiva mientras. Van a recordar que la clase pasada habíamos hecho este mismo ejercicio pero usando la estructura repetitiva repetir. Por lo tanto hicimos las adecuaciones necesarias para poder hacer uso de esta nueva estructura. En este caso, y una vez ejecutado el algoritmo, se le va a solicitar al usuario que ingrese el número de la tabla de multiplicar que desea que se pueda visualizar en pantalla. Por lo tanto, se llevaron a cabo las adecuaciones correspondientes para poder hacer uso de esta nueva estructura. Una vez ejecutado este ejercicio, este algoritmo en la aplicación Psain, y en caso de que el usuario ingrese el valor número 3, podrán encontrar un resultado como este. Ahora veremos la estructura repetitiva para. Este tipo de estructuras es utilizada únicamente cuando se conoce con precisión la cantidad de veces que se deben llevar a cabo las acciones definidas dentro de un bucle. Esta estructura necesariamente se encuentra relacionada a un contador. Recordarán que estuvimos conversando acerca de los bucles controlados por contador y por centinela. En este caso necesitamos de un contador que lleve la cuenta de la cantidad de veces que se llevan a cabo o se ejecutan las acciones definidas en el bucle. En pseudocódigo, la estructura para se puede representar de dos maneras. En la primera, el bucle inicia con la instrucción para, seguido de la definición del contador, en donde se deberá indicar su valor inicial. Le sigue la instrucción hasta y se debe definir el valor final del contador, es decir, hasta qué valor llegará y saldrá del bucle. Seguidamente se especifica la instrucción hacer y se definen todas las acciones que se van a incluir en este bucle. Por último, se marca el fin de la estructura por medio de la instrucción fin para. Cabe aclarar que por medio de esta manera, cada vez que se lleven a cabo las acciones del bucle, el contador se va a incrementar en 1. En cambio, de esta manera y luego de indicar el valor final, se debe escribir la instrucción con paso y definir el valor de incremento o decremento de ese contador. Es decir, que con cada ciclo se modificará el valor del contador de acuerdo a lo que se haya establecido luego en la instrucción con paso. Es decir, se puede incrementar o se puede decrementar. Por ejemplo, y volviendo a la tabla de multiplicar, podríamos hacerlo de esta manera en donde se establece el valor inicial y final que debe tomar el contador.
como así también podríamos hacerlo de esta manera, es decir, indicando el valor de incremento o decremento que se requiere. En este caso se estableció el valor de incremento en 1, por lo tanto es la misma situación. En el caso de que ambos ejemplos se ejecuten, deberíamos tener el mismo resultado. Las principales diferencias existentes entre las estructuras repetitivas, vistas la clase pasada, y estas son las siguientes. La estructura repetir ejecutará al menos una vez todas las acciones definidas en ese bucle. Una vez que se ejecuten las acciones, recién se va a evaluar la condición que se haya establecido. Y únicamente en el caso de que ésta sea falsa, se volverán a ejecutar las acciones definidas. En el caso de que esto sea verdadero, se continuarán con las acciones definidas en el algoritmo principal. Algo importante a tener en cuenta es que en este tipo de estructuras predomina el uso de los bucles controlados por contador. La estructura mientras únicamente lanzará la ejecución de las acciones definidas en el bucle en el caso de que la condición evaluada sea verdadera. En el caso de que ésta sea falsa, esas acciones se van a saltear y se continuarán con las acciones definidas en el algoritmo principal. En este tipo de estructuras se pueden utilizar tanto bucles controlados por contador como así también por centinela. Finalmente, la estructura repetitiva para únicamente debe ser utilizada cuando conocemos con exactitud la cantidad de veces que debemos llevar a cabo estas acciones definidas. En este caso y en este tipo de estructura solamente predomina el uso de los bucles controlados por contador. Nos vemos la próxima.